bienvenida a la consejera San Martín, consejera del INE, por supuesto. Pamela, ¿cómo está? Buenos días. Leonardo, buenos días, saludos a su auditorio. Bienvenida. Bueno, pues cuéntele al auditorio qué han resuelto en materia de rebase de topes de campaña. Pues el día de ayer el Consejo General resolvió ya los dictámenes de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y candidatos durante el proceso electoral del 4 de junio pasado, que tuvo la jornada electoral el 4 de junio pasado. Se resolvieron los dictámenes y en los mismos se determina cuánto es que los partidos políticos y los candidatos gastaron, de dónde fueron el origen de los recursos y cuál fue su destino, cuál es el monto, y este monto se analiza a la luz de los topes de gastos de campaña establecidos para cada una de las entidades, a partir de las reglas que tienen en cada una de las entidades. Un tema que sé que es el que ha generado mucho interés es el caso de Coahuila, precisamente porque es una elección en la que se acreditó el rebase de topes de gastos de campaña, tanto por parte del candidato que fue postulado por la coalición encabezada por el PRI, como del candidato de la coalición encabezada por el PAN. En ambos casos se ha acreditado un rebase de topes de gastos. Ahorita está en elaboración lo que llamamos el engrose del dictamen y la resolución, es decir, el impacto de todo lo que se aprobó modificar el día de ayer en el Consejo General, para tener ya las cifras definitivas y consolidadas de este procedimiento de fiscalización. Vale la pena señalar, porque me parece que también ha generado un poco de confusión en los medios, un tema que tiene que ver con un procedimiento oficioso que mandatamos abrirlos para efectos de lo que es un gasto en particular, que es el de los representantes de los partidos el día de la jornada electoral. Con lo que ayer se aprobó se tiene ya el dictamen en definitiva, pero hay una posibilidad de que, derivado de este procedimiento, se incrementen los gastos de los partidos políticos, es decir, se acredite que hubo mayores gastos que no fueron reportados, y entonces en su caso se incremente, por ejemplo, el rebase de topes de gastos de campaña, pero es un concepto en particular, que es el concepto de el pago a representantes de los partidos el día de la jornada electoral. Solo ese, ¿no? Todo este debate del Facebook y el pago de las encuestas, supongo que también está sobre la mesa, consejera San Martín. Todo eso ya fue resuelto el día de ayer. Ya se votó todos los distintos conceptos que tenían que ver con discusiones. Efectivamente hubo una discusión amplia sobre el tema de Facebook, entre otros, entre la forma como se tiene que distribuir los gastos que benefician a más de un candidato, lo que se ha denominado el prorrateo de los gastos, pero que es tal cual la distribución de cómo asignarle el gasto a cada candidato cuando un gasto beneficia a varios. Pongamos el ejemplo, cuando hay uno espectacular con 2 candidatos, pues evidentemente genera beneficio para los 2 candidatos. Entonces, ¿cómo se distribuye este beneficio? Esto todo fue discutido el día de ayer y ya fue votado en definitiva por parte del Consejo General. Por supuesto, los partidos políticos tienen la posibilidad de impugnar la decisión del Consejo General ante los tribunales, como en cualquier caso. Más pasa el tiempo y más me convenzo, consejera San Martín, de que es absolutamente inútil que los partidos estén representados en la herradura de Viaducto Tlalpan. No sé qué aporta tener ahí a Ramírez Marín, pues en su momento a Pablo Gómez. Ahora escuchamos al señor de Morena pedir literalmente su salida. En fin, es una deliberación del árbitro electoral. ¿Qué hacen los partidos políticos ahí? Bueno, me parece que ese es el modelo que nos hemos dado, en el que los propios contendientes forman parte del órgano electoral con derecho a voz. ¿No es un absurdo que ustedes estén procesando algo y al mismo tiempo tengan un señor ahí que está diciendo, a ver, debería renunciar el árbitro en su totalidad? Me parece que este modelo, pues lo que establece es un espacio institucionalizado para poder atender y escuchar los distintos reclamos de las distintas fuerzas políticas que están contendiendo en una elección, y finalmente
finalmente quienes tenemos derecho a voto somos las y los consejeros. Los representantes de los partidos y el poder legislativo lo que tienen es derecho a voz. Y me parece que también en democracia un punto que es muy relevante es el diálogo, el poder escucharnos, el poder escuchar las razones que cada quien tiene. Y lo que siempre se agradece es un debate en el que cada uno de nosotros, tanto quienes vamos a tomar la decisión como quienes están argumentando en contra de la misma, pongamos las razones sobre la mesa precisamente en una sesión pública, en una sesión transparente, en la que... ¿Le parece bien entonces ese modelo? Me parece que ese es el modelo que nos hemos dado y que sí tiene sus virtudes en tanto que se transparentan las discusiones que se tienen. Ya. Bueno, le pregunto, ¿hay confusión entre los ciudadanos? Porque cuando uno revisa el 41 constitucional y se encuentra con el hecho que ustedes determinan que dos partidos políticos, el PRI y el PAN, rebasaron los topes de campaña, lee uno el 41 y dice, en caso de nulidad de la elección, se convocará una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. Y uno se pregunta, ¿no podrán participar Riquelme, pero tampoco Anaya? Consejera San Martín. Esa es una decisión que le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto no es algo que esté en el ámbito de competencia del Instituto Nacional Electoral. A nosotros nos corresponde realizar la fiscalización, dar los resultados de la misma. Y si derivado... Pregunta, ¿pero ustedes están sancionando a los dos o nada más a uno? Determinamos el rebase de los dos. Bien. Entonces son personas sancionadas. Y otra pregunta que también surge mucho, y yo le agradezco mucho que me ayude a aterrizarla, cuando uno lee la ley, por ejemplo, esta que regula los procedimientos electorales, se habla de sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a disposiciones electorales y se habla de personas físicas y morales. En este caso, cuando hablamos de persona, ¿de quién estamos hablando? ¿Del candidato o del partido? En el caso de la fiscalización, las sanciones se dirigen al partido generalmente. Pueden haber sanciones hacia los candidatos en lo individual, dependiendo de la infracción que se haya cometido, pero también cuando habla de personas físicas y morales, no se refiere por personas morales a partidos. También los partidos como tal son sujetos de infracción, pero las personas morales pueden ser empresas, en materia de fiscalización, por ejemplo, empresas que aportan ilegalmente recursos a las campañas electorales, por poner un ejemplo. ¿Y la Carta Magna a quién se refiere con la persona sancionada? ¿A una física o una moral? En esto se refiere al candidato o la candidata persona sancionada es candidato. Pero quien determina qué es sancionado por qué es el tribunal. Es decir, no es algo que nosotros, establezcamos si uno puede participar o no puede participar. La resolución del tribunal al respecto sería la que tendría que aclarar el alcance de ese artículo. Muy ambiguo, ¿no? Y se presta un montón de interpretaciones. Me parece que eso sí va a tener que haber una función del Tribunal Electoral en la que nos dé mucha claridad de los alcances que tiene ese artículo, pero porque la primera parte señala que si el rebase es de más de 5 puntos porcentuales, es decir, ese es el supuesto. Más del 5% de rebase puede llevar a la nulidad de la elección si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 5%. Entonces esto tendrá que analizarlo el tribunal, el hecho de que no haya sido solo uno de los candidatos, sino los dos los que hayan rebasado el tope de gastos de campaña, y determinar si pueden participar estos candidatos o no pueden participar en la elección. Sí. Desde su punto de vista, consejera, ¿el proceso de fiscalización que ha llevado a cabo el INE es el apropiado? Y también le pregunto si es atendible el argumento de partidos políticos de que el, responsable de esa área, el señor Gursa, tuvo alguna vinculación con Del Mazo. Me parece que en la fiscalización lo que hicimos el día de ayer fue aplicar los criterios que hemos establecido en el reglamento. Sin duda, siempre habrán tramos de mejora en la fiscalización, siempre habrá posibilidad de ir avanzando para poder, frenar conductas indebidas que pueden cometer los partidos políticos, para poder detectarlas y no solamente sancionarlas, sino generar medidas preventivas para una mejor rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Una de las partes más relevantes del proceso de fiscalización precisamente es de cara a la ciudadanía, poder clarificar el origen y destino de los recursos empleados por los partidos. Y en cuanto a la vinculación del titular de la unidad, me parece que ahí sí se tendría que analizar la actuación del titular de la unidad, no por acudir
formar parte de un consejo en una institución, sino por el desempeño que tiene en el ejercicio de sus funciones. Porque ustedes lo votaron por unanimidad, ¿no? Sin duda, pero en este y en todos los casos, el desempeño de cualquier servidor público, por supuesto que está sujeto al mayor de los escrutinios públicos, en esto, y debe de estar sujeto nuestra actuación al mayor de los escrutinios públicos. Pero ¿le parece atendible esto de que, digamos, hubiese un conflicto de interés por el hecho de haber trabajado en Banobras? Me parece que como conflicto de interés es difícil porque lo que él trabajó en Banobras, pero como un representante de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, insisto, lo que me parece en este y en todos los casos que puede estar siempre sujeto a un análisis y debe estar sujeto al mayor de los escrutinios es el desempeño de los servidores públicos en su encargo público. Muy bien, pues muchas gracias, consejera San Martín. Gracias a ustedes y nuevamente saludos al auditorio. Saludos, Pamela San Martín, consejera del INE.